Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 8 y hoy les vamos a hablar sobre la inmunoterapia. Vamos a explicar qué es, cómo funciona, cuáles son los tipos de vacunas, los adyuvantes y también otros inmunomoduladores, como son los anticuerpos monoclonales. Al final hablaremos un poco sobre el contexto social, psicológico y biológico de la inmunoterapia. Esperamos que esta información sea clara y les ayude a entender mejor estos temas. Gracias. Vamos a hablar de la inmunoterapia. Esta es una estrategia que busca controlar o modificar la respuesta de nuestro sistema inmune dependiendo de la enfermedad, ya que podemos querer estimular el sistema para que ataque a las células cancerosas, por ejemplo, o suprimirlo como en enfermedades autoinmunes donde el cuerpo se ataca a sí mismo. En pocas palabras, usamos las propias defensas del cuerpo y su capacidad natural de protegernos como una herramienta de tratamiento. Existen diferentes tipos de inmunoterapia, en las cuales tenemos a la estimulante, a la supresora, a la específica y a la no específica, de la cual vamos a hablar dependiendo a su grado de especificidad y según el efecto que produzcan sobre el sistema inmunológico. En primera tenemos a la inmunoterapia estimulante. Esta busca activar o reforzar el sistema inmune para que combata mejor a ciertas enfermedades. Esta es muy utilizada en el tratamiento de cáncer o infecciones crónicas, donde necesitamos que las defensas pues, sean más agresivas contra células anormales o patógenos persistentes. Después tenemos a la inmunoterapia supresora, la cual es contraria a la anterior, puesto que aquí lo que buscamos es disminuir o controlar la respuesta inmune, especialmente en enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo pues ataca a sus propios tejidos o en trasplantes para evitar el rechazo del órgano. Luego tenemos a la inmunoterapia específica. Esta está dirigida contra un antígeno específico, es decir, una molécula particular que queremos que el sistema reconozca y ataque. Un ejemplo muy claro pues son las vacunas, que enseñan a nuestro sistema inmune a identificar un patógeno en específico. Por otro lado, pues la inmunoterapia no específica estimula de forma general la respuesta inmune sin enfocarse en un antígeno concreto. El objetivo de esta es aumentar las defensas globales del organismo, aunque no estén dirigidas a un solo agente. Aquí, como ejemplo, pues tenemos el uso de citoquinas, de las que hablaremos más adelante, puesto que estas estimulan de manera general al sistema inmune sin enfocarse en un solo antígeno. La inmunoterapia tiene aplicaciones muy amplias en distintas enfermedades. Algunos ejemplos clave son los siguientes. En el cáncer se utilizan terapias que ayudan al sistema inmune a reconocer y a destruir las células tumorales. Entre los más importantes tenemos los anticuerpos monoclonales, que se unen a proteínas específicas en las células cancerosas, y los inhibidores de puntos de control inmunitario que liberan los tipo frenos naturales del sistema inmune para que ataque al tumor con más fuerza. En enfermedades autoinmunes, el sistema ataca por error a los tejidos sanos del cuerpo. Por eso, este tratamiento busca suprimir o frenar esa actividad inmunitaria mediante el uso de inmunosupresores para así evitar el daño a los órganos. En las alergias, el sistema inmune reacciona de forma exagerada a sustancias normalmente inofensivas como el polen o ciertos alimentos. La inmunoterapia específica, también llamada desensibilización, expone al paciente a dosis muy pequeñas y controladas del alérgeno para que su sistema inmune se acostumbre y deje de reaccionar de manera exagerada. Por último, en enfermedades infecciosas, la inmunoterapia se basa principalmente en las vacunas, que pueden ser preventivas para evitar que enfermemos o terapéuticas para ayudar a combatir una infección ya existente, puesto que las vacunas van a entrenar al sistema inmune para que reconozcan al patógeno y se puedan defender de él. Las vacunas son un ejemplo de inmunoterapia activa y específica.
Esto significa que estimulan al sistema inmune para que genere una respuesta de defensa dirigida contra un microorganismo concreto, sin que la persona tenga que sufrir la enfermedad. Al introducir en el cuerpo una forma debilitada, inactivada o una parte del patógeno, el sistema inmune aprende a reconocerlo y a combatirlo. Además, las vacunas generan memoria inmunológica, es decir, preparan al sistema inmune para que si en el futuro encuentra o está en contacto con este mismo patógeno, puede reaccionar de forma rápida y eficaz, evitando que la enfermedad se desarrolle y también puede reducir su gravedad. Ahora hablemos un poco del esquema de vacunación. En México, este esquema es muy importante porque incluye distintas vacunas y además es gratuito. Cada una pues está diseñada para protegernos contra enfermedades específicas. A continuación les voy a explicar cada una. La BCG nos va a prevenir de la tuberculosis en su forma más grave. Este es un tipo de vacuna donde las bacterias están vivas, atenuadas. La edad de aplicación es en el recién nacido, se les coloca antes de que salgan del hospital y se aplica en el brazo derecho. Después tenemos a la vacuna de la hepatitis B, la cual nos va a prevenir justamente de este virus. El tipo de vacuna es de subunidades proteicas y la edad de aplicación aquí es la primera dosis al nacer y los refuerzos a los 2 y a los 6 meses. La pentavalente celular nos va a prevenir de la difteria, de la tosferina, del tétanos, de la Haemophilus influenzae tipo B y de la poliomielitis. Este tiene varios tipos de vacunas, por ejemplo, la difteria y el tétanos son toxoides, la tosferina son subunidades, la Haemophilus es un polisacárido conjugado y la del polio es un virus inactivado. Esta se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses y tiene un refuerzo a los 18 meses. Después tenemos a la DPT, la triple bacteriana, la cual nos va a prevenir de la difteria, de la tosferina y del tétanos. Este tipo de vacuna también va a variar, ya que la difteria y el tétanos, la vacuna es de toxoides, mientras que en la tosferina son bacterias inactivadas completas. Aquí esta es un refuerzo prácticamente de la pentavalente y se aplica a los 4 años. Después tenemos a la rotavirus, la cual es muy importante en bebés, ya que nos va a prevenir de diarreas muy graves justamente por este tipo de virus. Ese tipo de vacuna es de virus vivos atenuados y es una vacuna oral. Después tenemos a la Ahora hablaremos sobre neumocócica las vacunas conjugada, vivas atenuadas, en la cual que nos estas va a ocupan prevenir de directamente la neumonía, de fuente que causa la meningitis y de enfermedad otitis. y Este estos tipo de tipos de virus o vacuna es un bacterias son polisacárido atenuados, lo que quiere conjugado decir a proteína que son transportadora. debilitados en un Esta se laboratorio. aplica a Estos los deben de 2, a los 4 replicarse en la meses persona y en la tiene cual un va a ser refuerzo a vacunada los 12 y como meses. tal no causan la enfermedad que lo causaban de forma Después externa, tenemos a la influenza sino que se va a trivalente, replicar de forma controlada. la Pero en el dado caso cual que se nos va a llegue a prevenir justo presentar de la este enfermedad, virus. esto El se le tipo de conoce vacuna es como de virus ESAVI, en la inactivado. cual es un evento Este es muy supuestamente importante atribuible porque a se la vacunación aplica o inmunización. anualmente. Se Normalmente son aplica desde los efectivas en 6 una sola meses, dosis y son pero cada susceptibles año al es daño antes con de la la luz temporada solar de y invierno. calor, por lo cual se Después la recomienda SRP, manejarlas de la forma triple viral, cautelosa. que nos Y previene de estas son incorporadas sarampión, en de el PAI, rubéola y de las cuales se parotiditis. pueden Es aplicar un tipo de en vacuna de virus vivos sarampión, atenuados polio, paperas y y se aplica varicela. al año y Las tiene un vacunas refuerzo a los 6 inactivadas, años. en estas se implementan a un crecimiento del Esto virus o también la es muy bacteria que importante causa la porque enfermedad nos a protege través del medio de de cultivo, en las cuales enfermedades este tipo virales de que nos vacunas, causan al no estar complicaciones pues, vivas, no graves. pueden replicarse y Después tampoco tenemos a la pueden SR, causar la que enfermedad en nos las personas que se protege van a del vacunar. sarampión y de Estas la vacunas pueden rubéola, ser son y también es un tipo administradas de aún vacuna con con anticuerpos virus vivos presentes en la atenuados. sangre, Esta se donde aplica generalmente van a como requerir refuerzo en múltiples adolescentes y en dosis, adultos, en las cuales se aplican en prácticamente hepatitis para A, reforzar la gripe, inmunidad. polio y la rabia. Después tenemos a la TD de Las tétanos y vacunas de difteria, subunidades que nos va a recombinantes prevenir justo de polisacáridas y combinadas esto
que acabo de Utilizan mencionar. partes específicas del germen, Aquí el como tipo es de su vacuna proteína y también su es de azúcar. toxoides Debido a esto, van a y ofrecer una se respuesta aplica cada inmunitaria 10 muy años en fuerte, adolescentes en y en las adultos cuales como estas son refuerzo. aplicables en Esta prácticamente cualquier prácticamente persona que lo es muy necesite. importante en También se pueden mujeres aplicar en embarazadas personas y en con el personas con sistema heridas de riesgo. inmunitario debilitados o con problemas Después de salud tenemos a que se la presentan del a virus del largo plazo. papiloma humano. Uno de los grandes Esta defectos nos que va a puede llegar a prevenir tener justo este de este tipo de virus, vacunas es el que van cual a es muy importante requerir ya que en la otro tipo de mayoría dosis que pues se van a causa, conocer como, normalmente lo conocemos como vacunas de bueno, es el refuerzo, causante de y cánceres son cervicales. aplicables en enfermedades de Este tipo HIV, de la vacuna es hepatitis de B, la subunidades del virus del proteicas papiloma y se humano, aplica la especialmente en niñas tosferina de y la 9 culebrilla. a 11 años. Las vacunas Y eso es por tozoides dos son dosis vacunas que separadas utilizan tozoides, por como su 6 nombre lo dice, meses. en las cuales son formas modificadas de toxinas, en las cuales estas Este van esquema a muestra tener las una vacunas respuesta que se aplican en inmunitaria México a que partir de la protege contra adolescencia y en la enfermedades adultez. causadas por Cada toxinas vacuna que son está secretadas diseñada por las para bacterias protegernos de enfermedades específicas. específicas Debido a esta y se respuesta aplica en inmune, edades o condiciones específicas. generalmente van a activar las células Por ejemplo, TH2 de tenemos a la la CD4 TD, la cual es positivas una y de vacuna que las B, usa toxoides, que es van a decir, producir una son respuesta de toxinas inactivadas inmunoglobulinas contra que la enseñan al parte sistema inmune a inmunogénica del neutralizar las tozoide. toxinas bacterianas. Las vacunas de ARN Después, mensajero se la van a SR diferenciar de de las vacunas sarampión y rubiola tradicionales que usa introducen de virus forma vivos inactivada o atenuada el debilitados que no patógeno. nos van a causar En una este enfermedad, caso, se va a pero sí van a introducir el activar ARN nuestra inmunidad. mensajero que le va a enseñar a La nuestras propias antihepatitis células B a contiene producir solo una proteínas proteína del específicas del virus virus. para generar inmunidad Este tipo de sin usar el vacunas virus son completo. rápidas en desarrollar, lo cual es su La punto del más virus del fuerte. papiloma humano Además de que también tienen una usa respuesta partículas inmunitaria que robusta y imitan al virus, específica, pero en no la contienen cual el material momento de genético, que se presenta por la lo que no nos proteína pueden infectar. al sistema inmunitario, se Después, va a estimular la la producción de de tétanos, anticuerpos difteria que y puedan bloquear tosferina, la entrada del virus a las pues células. esta es una Una de combinación de las contras que toxoides tiene este y de tipo de partes vacunas purificadas de la es que va a bacteria de la requerir de tosferina. múltiples dosis a la hora de La aplicarse en la enfermedad, antiinfluenza en las cuales se llegan a aplicar en es una COVID-19 y en vacuna el que cáncer. usa virus muertos Las vacunas o partes de del virus vectores para estimular variables la se defensa sin diferencian de las riesgo de vacunas infección. convencionales, La ya que estas van a utilizar las antineumocótica propias células del polivalente paciente a la cual se les va a administrar para poder producirlo. es una Para vacuna esto se que van a usa utilizar virus que, polisacáridos que de han sido la cápsula modificados con bacteriana anterioridad, para en las así cuales enseñar al estas van a sistema inmune transmitir a el reconocer código el genético para el neumococo. antígeno. Este tipo de vacunas va a tener una Como podemos respuesta ver, inmune en la pues estas cual va a ser vacunas muy fuerte, del esquema ya que utilizan involucra la diferentes respuesta de estrategias las células B inmunológicas. y de las células T. Como Para que este ya tipo de observamos, vacunas algunas funcione, usan toxoides, los virus que otras lleguen virus a atenuados, sobrevivir se van a otras solo replicar fragmentos del invadiendo las microorganismo, células del huésped, pero pues todas estas en las estrategias buscan cuales estas estimular van a la leer inmunidad el adaptativa código genético y del crear virus memoria y estas inmunológica van a crear la para respuesta evitar la inmunitaria enfermedad. para que lleguen a provocar Ahora su hablaremos índice de de los tipos de efectividad, vacuna, en que las cuales existen este seis: tipo las vacunas de vivas vacunas atenuadas, se las van a vacunas emplear en lo inactivadas, general en las las vacunas vacunas del tozoides, las COVID-19. vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas, las vacunas de ARN mensajero y por último las vacunas de vectores virales.
Muy bien, una vez hablado de vacunas, también es necesario hablar de los adyuvantes, que justamente es una sustancia que actualmente todas las vacunas tienen. Y bueno, históricamente las vacunas han existido a lo largo de la historia a fin de evitar que se sigan contagiando algunas enfermedades infecciosas. En un principio, estas vacunas, por ejemplo, estaban formadas por microorganismos vivos o que estaban atenuados, es decir, era una forma inactiva. Sin embargo, algunas veces había consecuencias en las que estos mismos organismos se desarrollaban y debido a eso, pues se trató de reestructurar la forma en que se hacían las vacunas. De ahí que se reformula la manera en que los antígenos pueden ser utilizados en las vacunas. Y justamente los antígenos pues podrían desencadenar una respuesta inmunitaria. Sin embargo, necesitarían una sustancia que justamente es el adyuvante, que es una sustancia que se van a usar para reforzar la respuesta inmunitaria de una vacuna, de modo que va a hacer que ésta incremente su potencia, la calidad de la acción y la duración de esta misma, generando así una respuesta inmune prolongada que va a proliferar en una respuesta contra ese patógeno. Pero bueno, algunas de las funciones de la respuesta inmunitaria son como el incremento de la inmunogenicidad de los antígenos. Esto es debido porque justamente una de las funciones de los adyuvantes es la generación de la potenciación. Esto lo va a llevar, esta potenciación justamente es la que lleva a una rapidez y a una mayor duración justamente de las respuestas inmunitarias. Entonces, también vamos a encontrar algunas otras funciones como es la estimulación de la inmunidad mediada por células, la disminución de las dosis, es decir, la cantidad de dosis que una persona debería de tomar van a ser reducidas hasta en una sola dosis o dos para que justamente ya no haya una activación de, de los antígenos ocupados en los antígenos que no estaban con un adyuvante. Y bueno, la generación de un adyuvante también tiene que ver con el aumento de la respuesta inmunitaria. De ahí es un principio que pues, va a seguir todo adyuvante. Muy bien, ahora vamos a pasar con los adyuvantes en las vacunas, ¿vale? Entonces, recordemos que los adyuvantes son sustancias con una estructura química muy variada que se utilizan para justamente reforzar la respuesta inmune contra un antígeno administrado. Entonces, por ejemplo, justamente lo que va a pasar aquí, primero que nada, va a ser, es que el adyuvante se va a encargar de activar y sobre todo con cierto enfoque de amplificar los primeros pasos de una respuesta inmunitaria. Recordemos que tenemos nuestro sistema inmune innato, nuestro sistema de preferencias. Entonces justamente la respuesta normal es que actúe, sí, que actúe ante un agente extraño, pero el adyuvante justamente se va a encargar de potencializar esa acción. Entonces, bueno, vamos a comentar que justamente en primera instancia las células de nuestro sistema innato como macrófagos, las células dendríticas, células de Langerhans, pues de primera manera van a capturar el antígeno vacunal, el antígeno de la vacuna, y esto usualmente suele transportarlo al ganglio y a su vez activar los linfocitos, ¿no? Es la respuesta normal. Muy bien, pues si la acción por ejemplo, del adyuvante transportador del antígeno sería menos efectivo que si este no lo tuviera. Entonces, la manera en que actúa el ayudante, pues principalmente, pues recordemos que el ayudante pues va a tener, va a poseer un mecanismo de acción. Y de manera general, el mecanismo de acción se va a basar en la primera, la activación de los receptores, o más bien con el reconocimiento de los PRR, los patrones moleculares. Posteriormente, pues se va a enfocar la acción va a estar enfocada a los receptores, usualmente los TLRs o los NOT,
y finalmente se van a encargar de desencadenar una respuesta inflamatoria, la cual es la que le va a permitir una activación, ¿no?, de citocinas de varios tipos celulares. Entonces, de momento, la liberación ha comenzado porque justamente, ¿no?, el antígeno llega. Entonces, el antígeno llega, activa nuestro sistema innato. Este sistema innato, a través de sus patrones moleculares, van a entrar en contacto con los receptores, con los Tau o los receptores de tipo NOL, y van a desencadenar una respuesta normal. Pero, ¿qué pasa con el adyuvante? Lo que va a hacer aquí el adyuvante es que justamente va a estar reforzando esa actividad. Entonces, la actividad de la célula presentadora de antígenos pues genera una respuesta, pero la acción de esa respuesta es la generación de las citocinas, y justamente la generación de las citocinas pues es la que desencadena que lleguen las células del sistema innato, como los macrófagos, dendríticas, neutrófilos. Y bueno, otra función de los adyuvantes es que justamente lo que va el antígeno, bueno, más bien el antígeno administrado, y junto al adyuvante lo que va a hacer es la liberación prolongada de este antígeno, es decir, va a permanecer más tiempo, eh, promoviendo así una respuesta que sea de más largo, con un mayor plazo, lo que pues va a prolongar más el sistema inmune. Y justamente, ¿no?, después de una activación, lo que va a pasar es que se van a reclutar algunas células inmunes, y esto pues justamente, ¿no?, la producción de citocinas pues las va a llamar, lo que va a hacer que pues se cree una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues es en primera, la captación del antígeno, ¿no? La célula presentadora de antígeno va a presentar ese antígeno, y va a activar en primer lugar la activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Y entonces, una vez que se captan los antígenos, en este caso por las células dendríticas, y después presentados a los antígenos, pues justamente se van a activar estos linfos T, y justamente los linfos T vamos a encontrar que en un primer momento van a ser los helper, y posteriormente van a hacer expansión clonal, y posteriormente algunos linfocitos T podrán derivarse en linfocitos T de memoria, y en linfocitos B también de memoria también vamos a poder encontrar aquí. Y bueno, para recapitular un poco lo que vimos anteriormente, pues vamos a decir que el modo de acción de justamente este adyuvante, pues podemos dividirlo en 3 etapas, ¿no? Que en primera va a ser la liberación prolongada de antígenos, ¿no? El adyuvante promueve una liberación con mayor expansión en las citocinas, ¿no? Un efecto indiscriminado, digámoslo de cierta manera, para la creación de una respuesta innata mucho más intensa. La segunda es el reclutamiento de células inmunes, ¿no?, por el sistema inmune innato, y la presencia antigénica, ¿no?, justamente gracias a las células del sistema inmune innato, y el aumento indiscriminado de células, citocinas inflamatorias, pues va a atraer estas células y va a proliferar a que se creen células de linfocitos T, de memoria o no. Y bueno, pasado a otra etapa, justamente también al mecanismo de acción, es que vamos a encontrar una clasificación. Actualmente pues la clasificación puede variar dependiendo la bibliografía, pero justamente como que la más utilizada actualmente es la de Schimpf, quien la categoriza en 3 principales, ¿no? Aquellos que son facilitadores de la señal, ¿vale?, que son como que los que se representan antígenos, ¿vale? La segunda son los facilitadores de la señal, que es referido a la coestimulación, ¿no?, que es lo que prolifera que una tenga una mayor o una menor respuesta que la otra. Y por último son los facilitadores de la señal. Esta pues ya lo vimos que pues, como la polarización de la TH1 y la TH2 va a ser estimulada por unas más que otras.
Y bueno, aquí lo que vamos a estar analizando aquí a la imagen de la izquierda, pues lo que vamos a ver es primero el antígeno, ¿no? Y a su lado TH. Y justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber tres tipos de señal: la señal tipo 1, la señal tipo 2 y la señal tipo 3. Que pues la señal tipo 1, el facilitador, ¿no? La presentación del antígeno, ¿quién la presenta? La segunda, la coestimulación, que libera. Y la tercera pues va a ser el fertilizador de la señal. En un primer instante, la estimulación de la señal eh, va a depender de la presentación antígena de los ganglios linfáticos regionales por medio de las células presentadas de antígeno, como la célula dendrítica. Los adyuvantes tienen un efecto de depósito que van a generar en menor proporción una lenta y una prolongada liberación de antígenos reclutados por la célula presentadora de antígenos. En la estimulación de la señal 2, la, la activación requiere primero la liberación de citocinas, ya lo habíamos dicho, de forma soluble o moléculas coestimuladoras de membranas, ¿no? Eso va a potencializar la estimulación de la respuesta inmune específica. Para ello también requerimos que la célula dendrítica estén previamente activadas. Y para que estas estén activadas, pues se puede hacer gracias a los PRRs, ¿no? Que justamente son patrones de reconocimiento que justamente serían que gracias a los PRRs pues sabemos, el organismo sabe reconocer lo que es suyo, reconocer lo que es propio y lo extraño, ¿no? Y en este caso pues el antígeno, ¿no? Lo que va a estimular lo que estimulan en cierto sentido, en lo que estimulan las células de la inmunidad innata. Otra activación también puede ser por moléculas endógenas o también denominadas como las conocidas como señales de peligro, que se liberan como cuando hay necrosis celular o cuando hay en general un daño celular. Estas pues pueden ser en un estado, pueden liberar proteínas, ¿no? Por ejemplo por un choque térmico, el ácido úrico o de ácidos nucleicos, que interactúan justamente con los TRRs, ¿no? Los receptores que están ubicados en las membranas. Y al igual que los PAMs, van a establecer una liberación de excitaciones proinflamatorias. Y la señal 3, que es referida a la polarización de la TH1 y TH2, pues sí, las células de la inmunidad innata que son activadas son capaces a su vez de activar a los linfocitos T, es algo que ya habíamos mencionado. Bueno, en preferencia son linfocitos T auxiliares, ¿no? Los TH0, los cuales pueden polarizar la respuesta inmune hacia un patrón específico, como lo puede ser TH1, TH2, TH9, TH17, etc. Entonces, es de que en cierto sentido de qué puede depender esto, pues va a depender del tipo de antígeno, ¿vale? Y tenemos miles de antígenos, entonces pues realmente conocer el TH específico pues es algo laborioso y requiere de estudios para realmente conocer cuál es el mecanismo de acción justo que se realiza para un antígeno. Y es por eso que vamos a encontrar tantas adyuvantes que fácilmente no sabemos el mecanismo de acción, porque pues es difícil, es complicado ver la polarización que estos tienen. Y bueno, actualmente pues los adyuvantes ya lo habíamos mencionado, pueden ser muchos, hay demasiados. Hay algunas ideas, algunas de las razones para utilizar adyuvantes en vacunas. Pues la primera, la de incrementar la respuesta inmune, ¿no? Y con ello, pues es inducir una respuesta en diversas poblaciones y con ello facilitar el uso de menores cantidades de antígeno en una vacuna y así alcanzar una mayor cobertura. También otra razón para hacerlo es que gracias a un adyuvante tenemos una protección más rápida en la población y eso puede ayudar a que
habrá una recesión de la propagación de algunas enfermedades infecciosas o contagiosas justamente. Y pues también un adyuvante, lo que al tener justamente una activación de los linfocitos T, pues justamente podemos llegar a reducir la dosis de las vacunas. ¿Por qué? Porque justamente estamos generando estas células de memoria, lo que van a mejorar la aceptación de las personas, el sistema inmunitario de las personas va a aceptar este adyuvante que va a proliferar a que justamente el antígeno sea reconocido por mucho más tiempo. Y bueno, actualmente se tiene como que algunos estigmas de lo que es un adyuvante ideal. En primera, pues debe ser seguro, ¿ok? Que no produzca ningún efecto adverso a largo plazo. Otro punto sería que esté bien definido desde un punto bioquímico, que sea conocido su mecanismo de acción, que sea biodegradable también, que químicamente sea estable y que tras un periodo de envasado o un periodo eh, de elaboraciones laboratóricas, de laboratorios, de fábricas, pues está realmente no presente fallos químicos como, al momento de envasarlos, ¿no? Y otra característica de una ayudante ideal sería que sea capaz de desarrollar respuestas inmunes efectivas, utilizando bajas concentraciones de antígenos, el que tenga también una elevada eficacia contra cualquier antígeno, que sea de fácil preparación y que sea de bajo costo. Pero no todo es como parece, porque justamente también podemos encontrar a lo que se denomina como la toxicidad por adyuvantes. Y es que justamente debido a esta indiscriminada proliferación de células de citocinas inflamatorias, pues biológicamente esto no es normal dentro de un organismo. Son células proinflamatorias, ¿no? Que pueden tener efectos locales y sistémicos que pueden llegar a más allá de lo que uno esperaría o lo que desearía. Y pues algunos apartados, digamos, por toxicidad, pues en primera pues van a ser los efectos sistémicos, ¿no? Esto pues se debe a una liberación masiva de las citocinas proinflamatorias, ¿no? Que llegan a distintos sitios a través de la sangre. Otros también que vamos a tener van a ser las reacciones adversas locales, eh, que son inflamación local. Como tal es la inflamación local en el sitio de la administración. Esta pues puede llegar, entre comillas, a ser transitoria, leve, más duradera, con mayor o con menor intensidad. E incluso pues, pueden presentar eritema, formación de granulomas, algunos quistes, úlceras y en casos muy extremos hasta necrosis. También tenemos otros como el de síndrome de escape vascular. También tenemos la inmunotoxicidad de embrión fetal, que por ejemplo aquí un balance de la respuesta de la TH1 y de la TH2 van a influir directamente en el embarazo, ya que bueno, se había hecho un experimento en ratones que justamente se habían reportado inyecciones de altas dosis y este adyuvante pues genera una respuesta en la generación de la TH1. Y otro igual de importante va a ser la inducción o el agravamiento de enfermedades autoinmunes. Eso aún estaba como que en estudio, pero justamente había evidencias experimentales de que un antígeno propio administrado con un adyuvante podría generar este, una enfermedad autoinmune. Y bueno, actualmente existen demasiados adyuvantes en cierto sentido, digámoslo, en el mercado, pero no todos han sido estudiados, no todos son seguros. Entonces aquí, por ejemplo, hay una tabla a la derecha que enmarco cuáles son algunos de los adyuvantes que pues sí tienen un registro sanitario, eh, y que hay más, o sea que no se debe ignorar la presencia de que hay más. Entre ellos tenemos los compuestos de aluminio, ¿no? Hidróxido de aluminio, el fosfato de aluminio, que pues están presentes en algunos de los fármacos
que justamente pues, son adyuvantes, ¿no? Bueno, que están en las vacunas, ¿no? Ejemplo de ellos, pues tenemos el adyuvante MF59, que está presente en vacunas contra la influencia, como la H5N1, la H5N3. Hola, mi Tenemos nombre es la Ana Adjuvant y yo les System voy a hablar sobre 03, anticuerpos que pues, está monoclonales. presente en la Estas influencia son tipo A, proteínas ¿no? que Del están diseñadas en un H184 laboratorio y de la y cepa tienen la influencial función de de actuar como H5N5. anticuerpos También naturales tenemos a que los se unen a blancos virosomas, ¿no? específicos Que en por ejemplo la están superficie en la celular. vacuna basal. Son altamente También está en específicas. vacunas Cada contra la hepatitis anticuerpo A monoclonal se y en la produce infection, que solo igual es para otro un medicamento, antígeno en bueno, es específico. otra Esto vacuna permite que debe atacar a las que células está enfermas presente. como Entonces tumores esto nos deja sin ver un dañar al claro resto del panorama de cuerpo. cuál es el papel de los Los adyuvantes. Los anticuerpos adyuvantes, monoclonales en fueron definitiva, diseñados por están primera vez actuando, en son los moduladores 1977 por Kohler y Milstein, de las que vacunas ganaron el Nobel actualmente. No solo después en dependen del antígeno y de una 1984. respuesta En la imagen de normal aquí del al sistema lado inmunitario, tenemos sino una que célula va más allá. La cancerosa transferencia y junto a ella se es encuentra un más anticuerpo amplia, en monoclonal. cierto En sentido. la parte de abajo vemos que el De manera anticuerpo resumida, monoclonal podemos se decir está que los uniendo al adyuvantes son antígeno, lo cual compuestos que permite que el simplemente sistema van a tener la inmunitario función de ataque a la mejorar célula cancerosa. A continuación les significativamente la presentaremos respuesta un video inmunitaria corto del sobre cuerpo. anticuerpos monoclonales Esto va a para que permitir que queden. pues, las vacunas sean más efectivas y requieran menores dosis del antígeno. Pues esto es importante ver, ¿no? Visto desde un punto de vista antihumoral, ¿no? Eh, pues también vamos a ver que pues, la eficacia de las vacunas pues está mejorando, ¿no? Pues reduciendo así la necesidad de dosis altas y prácticamente su importancia también es crucial en las inmunizaciones de un país y en poblaciones que son generalmente más vulnerables, ¿no? De manera resumida, en el cuadro de la derecha podemos ver cómo la vacuna actúa con el adyuvante, este genera sus oxitocinas, lo cual va a generar la activación de células del sistema inmuninato, ¿no? Que va a proliferar, que va a provocar la creación de nuevos linfocitos de memoria y de linfocitos eh, T y B de memoria, ¿no? Pues ya vemos que los adyuvantes pues, pueden ser de sales ¿Cómo de se producen los aluminio anticuerpos o, monoclonales? o La que producción realmente de estos es pueden un ser proceso monofósil de biotecnológico lípido que A, permite obtener que son anticuerpos importantes porque altamente al final de específicos cuentas y mejoran la homogéneos. Se inmunogenicidad de inicia los con la antígenos. inmunización del animal y el Bueno, igual aislamiento cuando hablamos del de inmunoterapia esplenocito. tenemos que Se hablar de inmuniza al ratón con justamente el los antígeno de interés inmoduladores, para ¿vale? estimular su sistema Y los inmunológico. inmoduladores Posteriormente se son, extraen las células del vaso, pueden los distinguirse esplenocitos, o que clasificarse, incluyen a bueno, los dividirse más linfocitos bien B productores de anticuerpos en específicos cuatro contra el tipos, antígeno. que son los puntos Se hace inhibidores la de puntos de preparación de control. las células Por otra de parte, también mieloma, tenemos a las que son citocinas, a células los tumorales agonistas y a los inmortalizadas adyuvantes. incapaces de producir Pero vamos a anticuerpos tener por sí otros solas. inmoduladores que Estas pues, podemos células conocer. ayudan a la proliferación indefinida Bueno, de un primero que nada hay cultivo. que reconocer que los Después se hace la inmoduladores fusión celular son para formar moléculas hibridomas. que van a Los regular esplenocitos la se actividad fusionan del con sistema células de inmunitario mieloma en y presencia podrían decirse que de van a ser el freno polietilenglicol, o el formando acelerador células híbridas para que llamadas un sistema hibridomas. inmunitario De esta actúe manera se combina la sobre capacidad un de antígeno. producir anticuerpos específicos Eh, con la el inhibidor habilidad de de puntos de control dividirse indefinidamente. bloquean los puntos de Ya control que se obtuvieron inmunitarios los hibridomas, se eh, hace un cribado y con selección de frecuencia clones. Se manipulados cultivan por los estos tumores hibridomas y se para seleccionan anular la aquellos que producen respuesta los anticuerpos inmunitaria deseados. y protegerse a Se sí mismo. evalúa la efectividad y la Un clase de resultado de esto, si lo inmunoglobulina queremos ver producida en por este cada sentido, clon. los inhibidores de Después punto de de control esto sigue la pueden caracterización funcional, desencadenar en la que respuestas los clones inmunitarias seleccionados se contra el someten a cáncer, pruebas funcionales. así Un como ejemplo pueden podría mejorar ser las ELISA, respuestas para existentes confirmar la para producción de promover la anticuerpos específicos eliminación de las y su células capacidad de unirse al cancerosas, antígeno porque objetivo. recordemos que Los la hibridomas que inmunoterapia producen los va anticuerpos enfocada a deseados que se justamente cultivan a el gran sistema escala en bioreactores inmunológico y matraces propio o grandes para personal obtener sea cantidades el suficientes encargado de de acabar anticuerpos con monoclonales las células que para la están aplicación proliferando de más. terapéutica y de En investigación. este caso, el punto de control En cuanto a su eh, mecanismo de acción, puede tenemos anular a que los sirve como linfocitos T bloqueo, que atacan el cáncer. marcaje o transporte. Sin embargo, por ejemplo, Vamos a cuando empezar los con bloqueo. inhibidores
de Este puntos de funciona como un control, antagonista de receptor ligando. bloquean la vía El del anticuerpo PD1 y monoclonal se del une al receptor PDL1. específico, Pueden lo cual permitir impide que la los señalización linfocitos de este, eliminen a las evitando que células la cancerosas. célula cancerosa se multiplique o Por su crezca. parte, también Un vamos ejemplo a es encontrar el a las trastuzumab, citocinas que se une en la como superficie de la unos célula a HER2. mecanismos que Esto justamente evita que la regulan, célula en primera cancerosa instancia, se la multiplique. maduración, Otro el ejemplo es el crecimiento, bevacizumab, que y se también une a generan una respuesta. VEGF, en la cual Bueno, van a ser ayuda a desencadenantes que para que se crezcan genere una vasos respuesta para de poder células irrigar inmunitarias. a la célula cancerosa. También vamos a tener Al a los hacer esta agonistas. unión, se hace Los un bloqueo agonistas y ya activan no vías que crecen los vasos promueven sanguíneos en el tumor. respuestas En cuanto al adaptativas marcaje, tenemos para activar a que el los anticuerpo linfotransmisores monoclonal recluta que a atacan células o del que pueden sistema atacar inmunitario directamente a las que células reconocen al cancerosas fragmento cristalizable del anticuerpo y pueden para activar poder las células eliminar a inmunitarias la innatas, célula que está haciendo como las daño. células dendríticas Como justamente. ejemplo Y está por último la tenemos a los rituximab, coadyuvantes, que se que une a activan las vías CD20 que participan y en esto el atrae a sistema una inmunitario NK innato, para que lleve que a cabo puede su estimular la función. respuesta inmunitaria En el general mecanismo de y en última transporte al instancia anticuerpo promover monoclonal respuestas se le inmunitarias une un adaptativas. medicamento que es llevado hasta Actualmente la se célula diana cuenta con para llevar a cabo su varias función. terapias En de la estos imagen adyuvantes tenemos al aprobadas por la anticuerpo FDA. monoclonal, que es el azul. Entonces podemos decir que Como tenemos ejemplo opciones de tenemos al tratamiento con inmunomoduladores brentuximab betodina, que que está unido a pues un medicamento, en general la cual va pueden hacia la célula atacar a diana cánceres de y cualquier libera el tipo, medicamento. sobre todo en etapas El avanzadas uso de o anticuerpos resistentes a otras monoclonales formas de puede tratamiento. tener varias aplicaciones. Una de ellas es en las oncológicas, Ahora vamos a en hablar de otros linfomas o cáncer de inmunomoduladores, mama, cáncer específicamente de las colorectal, citocinas. pulmón o riñón. Las citocinas son Aquí moléculas o actúan proteínas bloqueando que el los mismo sistema receptores, inmune produce inhibiendo la y que sirven para angiogénesis regular la o activando el comunicación, sistema inmune. activación y En las diferenciación de las enfermedades células del sistema inmune. autoinmunes puede usarse en En otras artritis palabras, las reumatoide, citocinas son enfermedad de como Crohn mensajeros que le dicen a o las células asma cuándo alérgica activarse, muy severa. multiplicarse o Reduce la actuar. inflamación al bloquear Existen las diferentes tipos de citocinas como citocinas, pero en TNF-alfa. En inmunoterapia enfermedades hay dos que se neurológicas tiene utilizan como aplicaciones en la tratamiento, esclerosis como la múltiple interleucina o 2 y la prevención de interleucina migrañas 11. crónicas. Aquí La 2 bloquea se las usa moléculas que porque median ayuda a estimular a inflamación los o linfocitos migración T y a las celular. células NK, La que son aplicación de células que estos atacan células tiene infectadas o ventajas y cancerosas. Por desventajas. eso, En la cuanto a las IL-2 se ventajas, usa como encontramos tratamiento que en tiene algunos una tipos de alta cáncer, como en especificidad. el Esto melanoma significa que solo o en el ataca cáncer de riñón. células que Por otro expresan los lado, la antígenos 11 blanco. tiene Esto una función reduce el daño diferente. colateral. Ayuda a estimular la formación de También es plaquetas, lo que se versátil llama terapéuticamente, trombopoiesis. usable en Esta es cánceres, la que se usa en autoinmunidad, personas que tienen infecciones, problemas trombocitopenia, es neurológicos y decir, otros. cuando tienen También niveles facilita bajos de las terapias plaquetas. dirigidas y la ¿Y qué medicina de puede pasar, precisión, por ejemplo, ya que los después de la tratamientos son muy quimioterapia? personalizados. En las Entonces, las desventajas, citoquinas una son de sus grandes inmunomoduladores limitaciones naturales que es el también alto usamos como costo, tratamiento para activar o regular ya que ciertas es una partes del sistema producción inmune, compleja dependiendo de y la su uso enfermedad. es limitado en ciertos países y con Dentro de las ciertos citocinas recursos. también encontramos a los Otra interferones, que son desventaja proteínas que es ayudan que a se protegernos requieren en contra algunas infecciones terapias virales de dosis y que también frecuentes y tienen usos en continuas, tratamientos de lo cual enfermedades. aumenta aún Por más los ejemplo, el costos y interferón dificulta que alfa las se personas utiliza en el continúen con tratamiento su de algunas tratamiento. infecciones virales, como la Aquí también hepatitis entra B y la C, y desigualdad y también el en ciertos acceso, tipos de leucemia, ya que porque existen ayuda a grandes regular el sistema limitaciones inmune y a éticas inhibir y la sociales proliferación de sobre las quién células puede tumorales. recibirlos y quién no. El interferón beta se usa principalmente en el tratamiento de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso. El interferón beta ayuda a reducir la inflamación y los brotes de la enfermedad. El interferón gamma tiene la función de activar a los macrófagos, que son las células que comen o que fagocitan microorganismos o células dañadas. Por eso se usa en personas con enfermedades como la enfermedad granulomatosa crónica, donde los macrófagos pues no están funcionando bien. Por otro lado, también se utilizan los factores estimulantes de colonias como el GCSF y el GMCSF, que ayudan a estimular la producción de leucocitos o glóbulos blancos, los cuales se usan especialmente en pacientes que reciben quimioterapia, ya que la quimioterapia disminuye las defensas. Y con estos factores ayudamos a que recuperen los glóbulos blancos más rápido. Entonces, pues estos interferones y los factores estimulantes de colonias son citocinas que utilizamos en inmunoterapia para modular el sistema inmune, ya sea activándola contra infecciones, cáncer o ayudando a recuperar las defensas.
Ahora hablaremos de los inmunosupresores. Estas sustancias o medicamentos que se usan para disminuir o bloquear la respuesta del sistema inmune tienen un uso principal en pacientes que han recibido un trasplante de órgano, para evitar que su cuerpo rechace el órgano trasplantado, y también en enfermedades autoinmunes donde el sistema inmune ataca al propio organismo. Uno de los principales son los corticosteroides, como la prednisona, en donde estos medicamentos actúan disminuyendo la inflamación y suprimen varias funciones del sistema inmune. Son muy utilizados por su efecto rápido. Otro grupo son los de mTOR, como el sirolimus, donde este fármaco bloquea una vía celular que es importante para la proliferación de los linfocitos T, ayudando a reducir a la activación del sistema inmune, sobre todo en trasplantes. También están los agentes citotóxicos como la azatioprina, el metotrexato y la ciclofosfamida. Estos medicamentos actúan impidiendo que las células del sistema inmune se multipliquen, ya que bloquean la síntesis de ADN. Por eso se usan tanto en trasplantes como en enfermedades autoinmunes, pero también tienen efectos secundarios porque afectan a otras células que se dividen rápido. Estos inmunosupresores pues son importantes en medicina, ya que controlan una respuesta inmune excesiva, pero pues deben de usarse con cuidado porque también nos aumentan el riesgo de infecciones. Ahora vamos a hablar de los inmunoestimulantes. Estas son sustancias que aumentan la actividad del sistema inmune. Estas se van a utilizar principalmente en infecciones, en cáncer o en personas con inmunodeficiencias. Es decir, cuando el sistema inmune está débil o necesitamos que responda mejor. Un ejemplo importante es el BCG, que es una vacuna usada contra la tuberculosis, pero además de prevenir esta enfermedad, también se usa como tratamiento para el cáncer de vejiga superficial, porque ayuda a activar el sistema inmune en la vejiga y a atacar las células tumorales. Otro inmunoestimulante es el levamisol, que estimula a los macrófagos y a los linfocitos, y estas células ayudan a defendernos contra infecciones. Aunque fue usado antes como parte del tratamiento del cáncer de colon, su uso hoy es muy limitado por los efectos secundarios que puede causar. También tenemos al imiquimod, una sustancia que activa los receptores tipo TOL en las células del sistema inmune. Esto ayuda a reconocer y eliminar células infectadas o anormales. Esto se usa principalmente en verrugas genitales causadas por el virus del papiloma humano y en algunos cánceres de piel, como el carcinoma vasocelular. Podemos decir que estos inmunoestimulantes pues, son medicamentos que ayudan a potenciar las defensas naturales del cuerpo, pero se van a utilizar solo en situaciones específicas donde necesitamos que el sistema inmune actúe con más fuerza. Los anticuerpos son moléculas que produce el cuerpo para combatir gérmenes. Los anticuerpos monoclonales son similares, pero se producen en el laboratorio. Los médicos los usan para encontrar o tratar el cáncer y otras enfermedades. En este video se explica qué son los anticuerpos monoclonales y algunas formas en que se usan para tratar el cáncer. Los anticuerpos tienen forma de Y.
se unen a su diana molecular, es decir, cada anticuerpo se dirige a una sola molécula específica. El anticuerpo y su diana encajan como las piezas de un rompecabezas. En el laboratorio se crean muchas copias idénticas de un anticuerpo monoclonal capaz de unirse a su diana molecular en la superficie de la célula cancerosa. Los anticuerpos monoclonales se usan para bloquear moléculas que las células cancerosas necesitan para multiplicarse, marcar células cancerosas para que el sistema inmunitario las destruya o transportar sustancias que dañan estas células. Ahora vamos a hablar sobre el contexto sociopsicobiológico, un enfoque que nos recuerda que la enfermedad y su tratamiento no solo afectan lo biológico, sino también lo psicológico y lo social. En el aspecto biológico, la inmunoterapia ha sido una revolución, debido a su gran especificidad y menores efectos adversos que quimioterapias tradicionales. Y además se ha demostrado que mejora la sobrevivencia a cánceres de pulmón, mama y melanoma. Estas innovaciones incluyen los anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas. En segundo lugar, desde un punto de vista psicológico, estos tratamientos pueden generar mucha esperanza de vida, pero también ansiedad, especialmente en pacientes oncológicos. La incertidumbre sobre la efectividad y la posibilidad de recaída pueden generar una gran angustia. Además, el cansancio emocional y el tratamiento prolongado o efectos secundarios pueden afectar la calidad de vida del paciente. Por eso, la clave es el acompañamiento psicológico durante todo este proceso. Por último, en el ámbito social, la inmunoterapia tiene grandes desafíos importantes. El primero es el acceso. Son tratamientos caros y muchas veces inaccesibles para pacientes sin cobertura médica o en contexto vulnerable. Esto genera desigualdad. También hay un impacto económico sobre las familias y los cuidadores, que muchas veces asumen gastos prolongados. Y no olvidemos también que existen enfermedades como el cáncer o el VIH, y estas generan un gran estigma en la sociedad. Por eso, las redes de apoyo familiares, comunidades, amigos son fundamentales para sostener al paciente y su bienestar. La inmunoterapia es una gran herramienta que actualmente tenemos gracias a la innovación para poder contraatacar enfermedades, pero también es un reflejo de cómo la biología y la mente y el entorno social se entrelazan en cada uno de los pacientes, y esto debe ser tomado en cuenta para sus tratamientos.
Ahora vamos a hablar de los otros inmunomoduladores, que son sustancias capaces de modificar la respuesta inmunitaria, ya sea aumentándola o suprimiéndola. Esto va a depender de cada situación, puesto que estos medicamentos son muy importantes, ya que nos permiten tratar enfermedades autoinmunes, prevenir el rechazo de trasplantes o, por el contrario, a estimular la inmunidad en infecciones o ciertos tipos de cáncer. A continuación veremos algunos de los principales inmunomoduladores que se usan en la práctica médica.